Volvemos acá con esta transmisión en conjunto con Radio Estación Sur, Radio Chinchera y Nietes. Estamos acá con Claudia Vasquejaro, presidenta de OTrans y la convocatoria Travesti Trans de Argentina y fundadora del primer museo Travesti Trans de Argentina, y con Galaxia de Marea Rosa. Estábamos hablando hace un rato con Juani, también compa de Diversia, sobre la historia, la memoria disidente, cómo es importante recuperar las historias de las personas travesti trans, lesbianas y gays durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar, y también relacionarlo un poco con cómo esas vivencias de violencia que se dieron durante la dictadura continuaron en el tiempo y continúan hoy en día. No sé qué quieren aportar o qué quieren decir respecto a esto. Que no sé quién quiere tomar la palabra primero. Sí, estamos acá poniéndonos un poco de acuerdo. Principalmente creo que cuando hablamos de memorias disidentes, nosotras especialmente, digo, haciendo foco en lo que es el colectivo Travesti Trans, creo que hay un trabajo de memoria muy grande y que ha sido invisibilizado a lo largo de este tiempo en Argentina, ¿no? Digo, las violaciones a los derechos humanos de las personas travestis y trans no fueron únicamente en la dictadura, sino que también siguieron en democracia, ¿no? Digamos, a través de códigos de faltas, digamos, hablar de códigos de falta que fueron creados en la dictadura y que siguieron y perduraron en el tiempo, mayoritariamente hasta el año 2012, con la sanción de la Ley de Identidad de Género, que vino a traer a ciudadanos, no digamos, poder acceder a nuestra identidad. Está claro que 2012 para atrás, las personas travestis y trans accedíamos a un DNI que no representaba nuestro nombre, que no representaba nuestra identidad, y que eso también era una violación por parte del Estado argentino hacia el colectivo travesti trans, y no solo del Estado argentino, sino que también a veces como que se habla mucho del Estado, pero también nos falta dar una gran batalla cultural en la sociedad también al respecto. Digo, no hablamos de ley de identidad de género y parece que solamente las conocemos las personas travestis y trans, que está claro que sí, porque es nuestra ley, nuestro derecho, pero creemos que esta ley también tiene que llegar el conocimiento a todos los sectores políticos, a todos los sectores de la sociedad, conocer la gran batalla que hay también, no solo en cuestiones travestis y trans, sino que tiene que ver con el rumbo que ha tomado nuestro país, ¿no? Digamos, de reconocer a los derechos humanos y empezar a reparar esa historia de terror a la cual nos han destinado. Un claro ejemplo, digo, no hablar ahora de gobiernos de derecha y lo que está sucediendo a nivel puntual hoy en la sociedad, con Milei presidente, digo, no. ¿Qué pasa cuando gobierna la derecha con los derechos de las minorías? Yo digo que somos una mayoría minorizada, no somos ninguna minoría. Pero, ¿qué pasa con nuestros derechos? ¿No? Un claro ejemplo fue la gestión de Julio Garro en la ciudad de La Plata. 8 años de gestión donde se volvió a instalar y a refutar esos códigos de falta a través del Código de Convivencia, que al día de la fecha sigue vigente ese Código de Convivencia, más allá que nosotras como organizaciones de la diversidad hemos llevado un proceso judicial adelante en contra de ese código. Creemos que la derecha viene a hacer un retroceso y a poner de vuelta a nuestras identidades desde lo criminal, desde lo despectivo, desde lo discriminatorio, desde la violencia, y ni hablar de cómo eso impacta, ¿no? También en qué tipos de políticas llevan adelante desde el gobierno nacional, que podemos dar un claro ejemplo que hoy tenemos un retroceso que tiene que ver con el acceso a la soberanía alimentaria de la comunidad travesti trans. Hoy atravesamos la problemática de que se han hecho recortes en tarjetas alimentarias específicas para el colectivo travesti trans, y que eso habla también de cómo incrementa la desigualdad social y cómo incrementa cada vez más la pobreza en nuestro sector, y que terminamos teniendo un montón de listado de compañeras muertas y el responsable es el Estado. Clau. Sí, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. En principio, celebrar este espacio y sobre todo conmemorar, ¿no?, a 48 años del último golpe cívico-militar eclesiástico en Argentina. Creo que es importante situar un concepto clave que tiene que ver que cuando hablamos de colectivo travesti trans lo tenemos que marcar en términos de genocidio. Digo, genocidio, ¿por qué? ¿No? Porque fue una violación sistemática a nuestros derechos humanos, que fue el Estado quien generó herramientas no solo de persecución, sino de detención, vejaciones, tortura y exterminio. Entonces, es necesario empezar a hablar en una fecha tan importante, ¿no? Empezar un poco a cuestionar incluso el concepto de la memoria. ¿Qué entendemos por memoria? Digo, si bien es cierto, está cristalizado en el 24 de marzo, pero sabemos muy bien que hay veces esa memoria obtura, ¿no?,
hablar de otras memorias en plural. Y esas memorias en plural tiene que ver con la memoria de los pueblos originarios, tiene que ver con la memoria de las personas afrodescendientes, tiene que ver con la memoria del colectivo de la diversidad sexual, ¿no? Y muchísimas otras memorias que en principio entonces tenemos que situar esto para empezar a hablar de memoria. Hay que situar que en Argentina hubo un genocidio travesti trans porque fue sistemático, porque se generaron desde el Estado herramientas de persecución para detenernos. Imagínense estos códigos de falta que mencionaba Galaxia, tenían que ver con un ideario de país, con un modelo de país, de reproducir la heteronorma, de disciplinar nuestras identidades, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades. Y en ese sentido me parece importante hablar de genocidio para luego también hablar de reparación. Digo, la reparación, ¿no? Esto también que se mencionaba, del 2012 del 2003 al 2015, en Argentina puntualmente, los derechos humanos fueron políticas de Estado, ¿no? Con Néstor, con Cristina, el colectivo de la diversidad sexual pudo alcanzar, ¿no?, leyes como matrimonio igualitario, como ley de identidad de género, como cupo laboral en la provincia 2015, como el decreto para reconocer las identidades de las personas no binarias, cupo inclusión laboral en Nación. Digo, todo es el resultado, por un lado, de la decisión política de un presidente y una presidenta como Cristina y como Néstor, pero por el otro lado también de la organización social, de las organizaciones de la diversidad sexual en Argentina y puntualmente en La Plata. La Plata tiene una historia muy particular y esto lo quiero decir en un día muy importante como hoy, de cómo el colectivo travesti trans empieza a escribir su historia y sobre todo su memoria, ¿no? En La Plata, sí. Sí. No, te iba a preguntar si querés contarnos un poco más sobre eso, el Museo Travesti Trans. Sí. Viene en esta misma línea, sí, en esta línea de pensar, por un lado, el genocidio, por otro lado, la reparación, pero no hay reparación si no hacemos memoria. ¿Y cómo hacemos memoria? Cuando hacemos una lectura a contrapelo de ese discurso oficial, ¿no?, de esa heteronorma que siempre sabemos muy bien que la historia la han contado los vencedores. La historia es como la historia de las mujeres. ¿Quién han contado la historia de las mujeres históricamente? Los hombres. Bueno, de nosotras, de la diversidad sexual, ¿no?, de la disidencia, llamada también disidencia, que después podemos dar una discusión conceptual si quieren, pero de la diversidad sexual, nuestra historia ha sido contada por la heterosexualidad. Y siempre desde un punto de vista que nos criminalizó por un lado, pero por el otro también que nos patologizó. Y esto tiene que ver con empezar a contar esta historia, empezar a hablar de la memoria, ¿no?, de la reparación y la memoria. Y ahí en este museo es una inspiración incluso del Museo Travesti del Perú, de Giuseppe Campuzano, que nos da muchísimas herramientas, no solo de índole filosófica, conceptual, sino también política, ¿no?, de qué implica un museo travesti trans, ¿no? ¿Qué implica ese museo? Implica no solamente contar y recuperar nuestra propia historia, ¿no?, muchas veces silenciada, muchas veces denostada, ¿no?, el cuestionamiento incluso a lo que entendemos por museabilidad. ¿Qué objetos se encuentran en un museo, ¿no? Seguro desde Picasso, el arte contemporáneo, moderno, Art Deco, Art Nouveau, etcétera, etcétera. Pero imagínense ni pensar en un museo alternativo, entre comillas un museo falso, ¿no? La vida de travestis y trans de carne y hueso, que venimos de lugares extremadamente marginales, ¿no? Y cómo contamos en ese museo 100 años de historia argentina, ¿sí?, a través de diferentes hitos, sino también mostramos el entrecruzamiento que hay o la interseccionalidad entre las personas travestis y trans, la migración, la etnia y la clase. Bueno. Sí, también como agregar, algo, digo, a veces se vuelve medio difícil contar nuestra historia, digo, ¿no? Hay como
familiares y demás que intervienen, ¿no?, en la reconstrucción de la historia y la memoria por sobre todo. Y en nosotras ha sido muy difícil poder llegar a ese cambio. Tienen que ver con memorias que son más de, si queremos decirlo, otro modelo de familia que no es el modelo de familia heterosexual, sino que es el modelo de familia que hacemos nosotras con nuestros lazos entre las compañeras, de guardar la foto de una compa, de guardar la carta de una compa y poder traer esos materiales para que sean hoy parte de la construcción de la historia de nuestro colectivo. Bueno, en eso traigo, y ya para cerrar, una pregunta no para ustedes, sino como más para hacer en general, que es una que pensamos acá desde Nietes, que es: ¿quién mantiene viva la memoria de las personas travesti trans, de la diversidad sexual en general? Así que nada, muchas gracias por estar acá. Siento que es más que importante poder replicar y decir estas otras memorias que quizás no se tienen tan en cuenta cuando se habla de memoria, verdad y justicia. Así que nada. Sí. Bueno, yo una última cosa para decir es que desde el Estado Nacional nosotras seguimos no solamente demandando políticas públicas que se cumplan las leyes que se sancionaron, pero también es necesario no solamente reconocer esta violación sistemática a nuestros derechos humanos, sino llevar a cabo políticas de reparación frente al daño, de políticas de no repetición frente a ese daño también, y por otro lado el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad tiene que ver, así como ocurrió para los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar, el derecho a la verdad que tiene toda la sociedad de saber el modo cómo se nos persiguió, cómo también se nos torturó y cómo tenemos que empezar desde ahí a sensibilizar a la sociedad si no aparecen en los grandes medios de comunicación banalizando nuestros reclamos en torno, por ejemplo, a la reparación. Entonces, es necesario llevar a cabo una política de la verdad también en el caso del colectivo de la diversidad y puntualmente el colectivo travesti trans. Bueno, muchas gracias. Que sea ley la reparación histórica. Que sea ley. Gracias.